Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos toca dedicar tiempo a una metodología que últimamente se ha extendido mucho, a pesar de que su origen se remonta hace casi 20 años, en concreto al 2001, que dentro de nuestra metodología, del método SAFe, está dentro del quinto apartado de la rueda, en la que después de todas las fases anteriores ya directamente ejecutamos los proyectos de innovación. En ese sentido, esta metodología sirve para gestión de proyectos en sentido genérico y en nuestro caso, lógicamente, la utilizamos para el desarrollo de proyectos de innovación. Lo primero que vamos a hacer como introducción es hablar un poco más de la filosofía para que entendamos qué es esto del método ágil. Así que nos parece importante dedicar unos poquitos minutos a que lo entendamos desde el punto de vista conceptual y casi diría que filosófico. Bueno, nosotros para introducirlo utilizamos tres frases o tres formas de explicarlo. Decimos, ellos dicen planifica y nosotros decimos hazlo. Esta es la primera forma de entender. Las metodologías ágiles lo que hacen es no dedicar tanto énfasis a planificarlo todo y creer que planificando todo podemos predecir el futuro, sino mucho más en ejecutar. Otra forma en la que describimos la metodología ágil de manera filosófica es con esta frase de aquí y decimos esto: haz algo pequeño pero útil, haz algo pequeño pero útil ahora. Es decir, ponte a hacer, haz ya y a partir de ahí genera aprendizaje, interactúa con el cliente, etc. Y por último nos permitimos utilizar una frase del gran pensador y filósofo Eduardo Galeano. Su frase, desde un plano, como digo, más filosófico, creemos que es útil para explicar lo que significan las metodologías ágiles. Se basa en no pensar que unos pocos en las organizaciones tienen que pensar y unos muchos ejecutar sin pensar, sino que cualquier persona de la organización puede aportar valor, que hay que trabajar en equipos y que hay que ir haciendo cosas pequeñas pero nunca parar de hacer. Una vez hecha esta introducción con tres frases que creemos son interesantes para la reflexión y para la introducción, vamos a hablar ya más en concreto de proyectos. Tenemos que presentar aquí a nuestro querido amigo, le llamamos el consultor Saurio. Cuando le contamos lo que era la metodología ágil, enseguida nos cortó y nos dijo que no entendía muy bien de qué le estábamos hablando y nos empezó a explicar que él lleva décadas trabajando con otra metodología, que le ha ido muy bien y que esa es la que funciona. Cuando nos explica su metodología, que se le llama método en cascada, nos explica algo que cualquiera que haya trabajado en proyectos entiende perfectamente. Un proyecto se tiene que hacer de esta forma. Se pasa a través de una serie de etapas sucesivas en cascada, precisamente por eso se llama así, en las que con diferente terminología, pero en esencia las descripciones que hemos puesto aquí sirven para casi cualquier proyecto. Hay una visión, es decir, queremos llegar a un sitio determinado, tenemos que ver qué requisitos tiene que cumplir el proyecto, a partir de ahí se hace un diseño determinado, a partir de ahí se produce algo, se prueba, si es que se prueba eventualmente, porque en muchos casos ni eso, se hace en control de calidad, se produce y se genera un entregable, un solo entregable. Cuando hablamos de entregable es cualquier producto o servicio que entregamos a un cliente final al que en teoría queremos aportar valor. Nuestros amigos, les llamamos not consultors, suelen ser personas que se cuestionan todo, ¿no? Y entonces hacen un análisis, después de que el consultor Saurio, que sabe un montón, les ha explicado cómo debe funcionar un proyecto, lo analizan y empiezan a tener algunas dudas. Dudas, por ejemplo, en el sentido de que en su experiencia han descubierto que muchas veces los proyectos fallan. Pasan cosas como estas y al final se genera un bucle en el que lo que ocurre es que el proyecto de alguna manera fracasa. Aquí tenéis una imagen muy conocida, seguramente la habréis visto, en la que lo que se habla es de que, en primer lugar, los proyectos que se trabajan en cascada suelen partir de la base de que no existe una comunicación directa con el cliente de todas las partes que intervienen en el proyecto. Y estaréis pensando, pero es que eso es imposible. Bueno, es evidente que no siempre es fácil, pero parece también absurdo pensar que si el objetivo final de cualquier organización y de cualquier proyecto es entregar valor a un cliente final, no tiene mucho sentido que la mayor parte de personas que tienen que entregar valor a ese cliente resulta que ni siquiera le conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vamos haciendo es pasar información de un sitio a otro y seguro que habéis hecho todos el ejercicio del teléfono estropeado, que de primeras alguien dice algo y si generáis 5 o 6 canales de comunicación llega un momento en el que el mensaje final no tiene nada que ver con el inicial. Y como tenéis en la imagen, eso es algo que seguro que os sentís identificados porque de uno u otro modo nos ha ocurrido a todos y con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurren son cosas como las que os mostramos aquí. Vivimos en un entorno muy variable, a veces ni siquiera el cliente sabe lo que quiere, las características del proyecto o del producto incluso pueden variar en el tiempo, el cliente puede tener muy claro lo que quiere hoy, pero si el proyecto se alarga en el tiempo, dentro de 6 meses puede querer otra cosa y eso no es que sea malo, es que probablemente su entorno es muy cambiante o ha generado aprendizaje en la organización o en el equipo y al final resulta que si el proyecto se dilata, dentro de 6 meses lo que nos dijo en el mes 1 no le sirve. Hay montones de cosas que pueden interferir dentro del proyecto. En esencia y sobre todo, como resumen de lo que ocurre, es que cada una de las partes que intervienen en el proyecto cuando se trabaja en cascada decimos que están ciegos, como podéis ver en la imagen. Ciegos en el sentido de que lo único que ven, lo único que perciben
lo que les pasa a la fase anterior, en teoría saben lo que tienen que hacer en su fase, porque es su especialidad, y se la pasan a la siguiente, pero no tienen una visión de conjunto del proyecto y además no tienen interacción con el cliente, que en esencia es lo más importante, o debería ser lo más importante en cualquier proyecto, y que en el caso de la metodología ágil, ya lo veremos, es uno de los ejes principales de trabajo y de desarrollo. Y por lo tanto a lo que nos enfrentamos es al fracaso en proyectos, en el que nos pasa esto. Seguro que todos habéis vivido, bueno, lo que mostramos en esta imagen. La planificación siempre es perfecta, ¿verdad? Todos hemos hecho planes, todos hemos planificado planes de negocio en las universidades, MBAs, etcétera, y los planes de negocio siempre son perfectos, pero luego ocurre pues lo que ocurre, lo que tenga que ocurrir. De hecho, esta frase de este gran filósofo, que seguramente todos conocéis, es una frase suya y yo creo que identifica muy bien lo que nos ha ocurrido a todos. Y pasan este tipo de cosas, que como digo, los que hayáis trabajado en proyectos o en general hayáis tenido que hacer alguna planificación, que de uno u otro modo somos todos, o sea, habéis encontrado con estas cosas. Para analizar esto y para introducirnos en la metodología ágil como tal, es muy interesante analizar el informe Standish, que de hecho es un informe que se lleva haciendo desde hace ya un buen número de años y que con no mucha variación nos entrega estas estadísticas que, como veis, son cuando menos demoledoras, ¿de acuerdo? Estamos hablando de miles de proyectos y un informe que se hace de manera anual, como digo, desde hace muchísimos años. Fijaros en las estadísticas que nos entregan. Vamos a la segunda parte, las funcionalidades. Funcionalidades quiere decir, en esencia, cada vez que abrimos una pantalla de cualquier programa de software, las cosas que utilizamos dentro de esa pantalla. Y eso seguro que todos os viene a la cabeza, software que utilizáis y en el que de hecho con suerte utilizáis el 20% de funcionalidades. El resto o se usan pocas veces o directamente no se usan. Y en términos del fracaso en los proyectos, también las cifras otra vez son demoledoras. Si os fijáis, se consideran proyectos de éxito nada más 1 de cada 6 aproximadamente. A partir de ahí, 5 de cada 6 o se han cancelado, 1 de cada 3 casi, o han dado problemas aproximadamente la mitad, lo cual es, insisto, demoledor. Algunas estadísticas más en las que no nos vamos a meter en detalle, pero por ejemplo los sobrecostes en los proyectos en concreto de desarrollo de software, pero en otros ámbitos, en el ámbito de la construcción, en ingeniería, por ejemplo, en muchos casos encontramos estadísticas similares. Fijaros que sobrecostes es más del 100%, es decir, prever gastar 100 y terminar gastando 200 o más, nos lo encontramos en casi 1 de cada 4 proyectos. Lo mismo ocurre con el exceso de tiempo, es decir, prever que vamos a terminar el proyecto, por ejemplo, en un año y que al final resulte que tardamos 2 años o más en casi la mitad de los proyectos. El informe tiene un montón de estadísticas, pero yo creo que con estas y como ejemplo nos damos cuenta de que algo no funciona. Al final, con unos cálculos sencillos, solamente en términos de exceso de tiempo, sobrecostes, funcionalidades no usadas, proyectos cancelados, imaginaros la cantidad de dinero despilfarrado en el que podríamos pensar que si la forma en la que desarrollamos proyectos nos termina llevando a estos resultados, quizá deberíamos cuestionarnos la forma en la que desarrollamos los proyectos es por lo menos mejorable.